contiene la Sagrada Escritura. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. San Jerónimo, ruega por nosotros. Bienvenidos, bendecida noche para todos. Les admiro que vienen porque al final uno podría estar tranquilamente con los pies hacia adelante y mirando algún programa preferido. Bendecida noche para todos. Bendecida noche. Esos temas todavía, este y otro, bueno, no son tan pero hay que pasar algunas cosas porque después se vuelve y se regresa a esto. Cuando uno reza los salmos, algunos, si uno nunca leyó el Antiguo Testamento, nunca va a entender lo que el salmista quiso decir. Es una verdad. Entonces tenemos que algunas cositas pasar. Entonces de la revelación cósmica a los primeros libros sagrados. Brevemente de lo que hablamos, de la tradición verbal, todo se prácticamente transmitía de boca en boca durante muchos siglos, muchos años, y la última vez hemos visto la revelación cósmica y tocamos 3 ciencias, pero de una manera muy somera, muy superficialmente, sobre la astronomía, sobre la evolución, que será biología acá, y la psicología o psicoanálisis sobre los sueños. Y hablamos que había un Big Bang, que digamos el autor sagrado, claro, no sabía nada de esto, pero hay una intuición que tuvo que empieza por la luz, que algo apareció. La evolución también, Dios preparó el terreno para el hombre. El hombre recién fue creado muy tarde, 6 días después, es decir, y científicamente también el hombre como hombre apareció muy tarde. ¿Cuántos millones de años de luz ya había el mundo y el hombre recién apareció en algún momento? Y luego los sueños, que es algo todavía no descubierto, pero aparecen en el Antiguo Testamento, sobre todo que muchos tuvieron los sueños y Dios hablaba a través de los sueños. Y ahora es el tiempo para que damos un paso más. Y quiero empezar, tal vez alguien ya escuchó, seguramente que sí, una expresión de un filósofo, René Descartes, que dijo: pienso, luego existo. Una frase que hizo una fama y realmente es una frase excelente. Pienso, luego existo, ¿no? Es algo muy inteligente que él inventó esto. Conocemos las 3 palabras, pero esas 3 palabras dicen mucho. Pero en la religión más bien se dice así, que incluso mejor describe esta expresión de René Descartes, pero muy semejantemente: estoy amado, luego existo. Alguien me amó, luego existo. Alguien ya pensó en mí, luego existo, ¿no? Es decir, que Dios, claro, venimos de nuestros padres, padres de nuestros padres, pero en el fondo estoy amado por Dios, luego existo, el único, porque no hay otro ser. Los animales no tienen este concepto, claro, lo que nosotros tenemos de Dios. Existe el Señor Dios, el cual nos quiere y nos ama. Entonces, en la antigüedad había una intuición de todos los pueblos que existía un Dios. Generalmente Dios con la de ¿cómo se dice? Pequeña. Sí. ¿Por qué? Porque no entraron todavía en el contacto con Dios. Dios no manifestó, se manifestaba a través del mundo y todo el mundo también sentía
que hay una presencia de Dios. Por eso, ateo en el fondo es algo anormal. El que dice que es ateo es algo, no sé, es como decir veo blanco y digo negro. Algo no funciona. Pero tenemos ateos por diferentes motivos. Uno generalmente es porque no quiere seguir la regla, le conviene que Dios no existiera, eso ya sabemos. Y luego otros a veces quieren un poco aparentar muy intelectual, que no existe, porque como, y empieza a buscar forzosamente algunos argumentos que no se puede demostrar que Dios no existe. Hay más argumentos que Dios existe que no existe. Y luego Dios en algún momento dado entra en la vida en la vida del hombre, y empieza con Abraham, 1850. Dios se manifiesta, todavía no es como después, pero despacito se hace presente en su vida, le empieza a guiar, deja su ciudad, su país y se va donde Dios le conduce a través también de los sueños, a través de su conciencia, y obedece a Dios, entra. Es decir, que Dios no es solamente, ya mencioné esta palabra, trascendente, quiere decir muy lejano, sino que Dios entra en nuestra vida. Y Dios es diferente. Hemos utilizado esta palabra kadosh. Santo significa diferente. Y realmente santo es diferente, porque qué diferente esta persona. ¿Por qué? Porque busca la santidad. Y los diferentes, podríamos decir, van a entrar al cielo, ¿no? Es decir, tenemos que diferenciar en algo, pero en algo bueno, no en algo malo, que también podemos diferenciarnos. Entonces Dios entra en el contacto con las realidades de salvación, y lo que nos da mucho más, no la vista, sino el oído y la imaginación. Prácticamente el pueblo de Israel utilizaba la imaginación y el oído, no a través de las imágenes, porque como tal todavía no había. En la Sagrada Escritura tenemos que fue transmitida de generación en generación, y nos ofrece una imagen ya preparada, la cual nunca estará a la altura de la plenitud. Eso quiere decir que la imagen, por ejemplo, el director del cine que nos proporciona una película, por ejemplo, a mí no me gusta mirar las películas sobre la Sagrada Escritura, porque me derrumba todo lo que yo tengo en mi imaginación. A mí no me convence. Prefiero leer que ver, porque se puede hacer maravillas a través de la imagen, pero se quita el espíritu de la película. Tal vez esa película, La Pasión, la que fue realmente muy hecha, no solamente para el comercio, porque Mel Gibson hizo una promesa, hizo toda esa su historia, su vida, estaba en el pozo muy profundamente, y él quiso hacer, muchos años se preparaba para esta película, no era como en Hollywood fácilmente hacen para ganar la platita. Entonces el pueblo de Israel era del oído y de la imaginación. En otras palabras, eso se dice que la religión de Israel bíblico ha sido iconográfica, la religión iconográfica, imaginación y el oído. Podríamos decir así, la Sagrada Escritura se formó en el ambiente de la gente que no era de televisión, sino de la radio. En la campaña, antes, cuando yo vivía hace 30 años, cerca de Curuguate, 40 kilómetros todavía, entonces no había la energía. Entonces, todo así, y realmente nos sentábamos, eso fue bíblico, nos sentábamos y uno contaba, narraba las historias. Fue realmente algo muy lindo, no había energía, entonces uno utilizaba la imaginación. Y así la gente de la Sagrada Escritura, más bien de la radio,
que de la televisión. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y al otro? Y todos podemos experimentar nosotros. No sé si en Paraguay, yo nunca escuché en ninguna de las emisoras, en mi país, desde cuando tengo el uso de razón, sí, se lee las novelas a través de la radio, pero son los actores, leen muy bien, o sea, las voces. Antes era, bueno, una pena que no hay. Bueno, y eso, impresionante cómo me gustaba escuchar y esperar otro episodio. Sí. Y cómo eso desarrollaba la imaginación. Y ahora, una pena que no hay, ¿no? Una emisora sería bueno que tenga, pero bueno, eso tal vez no se vende tanto. El hombre de hoy, nosotros, nuestra cultura, que es griego-romana, nuestra mentalidad se apoya en la definición. Nosotros queremos saber cómo ha sido exacto. En cambio, el hombre antiguo, especialmente los israelitas de aquellas épocas, no les interesaba cómo ha sido. Al oír una narración, hacían preguntas. ¿Qué significado eso o aquello tiene? ¿Qué eso significa? ¿Qué resultado de esto para mi fe, para mi comportamiento y mi obrar? De repente, y realmente nosotros, ¿cómo sucedió? Pero no nos preguntamos, ¿y qué es lo que ha sucedido para nosotros? ¿Qué puedo captar para mí una situación en familia, en mí mismo, en una situación, algo ha sucedido y la gente no cómo ha sucedido, sino qué provecho puedo sacar yo de tal o cual situación. Así los israelitas se preguntaban y nosotros queremos, ¿cómo fue esto? Y cuando leemos Génesis tenemos muchos ejemplos. Fíjense al comienzo de este libro. Tenemos una narración de la creación del mundo y del hombre. Más bien, no tanto la narración, sino un himno litúrgico, hermoso y solemne hacia la adoración de Dios Creador. Eso se escribió cuando ellos estaban en Babilonia, como esclavos prácticamente. Y porque ellos escribían, ya hemos hablado que ellos pasaron una crisis y luego querían mantener su propia fe y no caer en diferentes dioses que había en Babilonia y otra gente que traía consigo. Solo y solamente la fe salvó al pueblo de Israel. Y un autor inspirado por Dios escribe este himno. Este himno podemos comparar, por ejemplo, con nuestro himno El Gloria, ¿no? Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres. Y la creación también es un himno litúrgico. Por eso algunos científicos empezaron, es ridículo, cuestionar cómo puede ser que primero se creó esto y no había otra cosa, según la Sagrada Escritura, pero lo podemos tomar literalmente. Entonces es himno que no quiere decirnos cómo Dios ha creado el universo, sino que Dios es el autor de todo lo que nosotros vemos. Emplea la imagen, utiliza la imaginación con los 7 días de la creación. Es interesante que esos 7 días hasta hoy nosotros seguimos. Qué fuerte eso. Marcó bastante. Pero Dios nos quiere decir que Dios es el creador del mundo y esto tiene significado también para nosotros, para nuestra vida y el ritmo de las semanas. Desde la antigüedad, el día de hoy es el ritmo de los 7 días, traza el ritmo de la gente creyente, incluso no creyente también, porque tienen que en ese caso adaptarse, aunque no sé cómo en China, eso no sé, pero creo que también algo sigue. Algunos saben, otros se van a enterar ahora que seguidamente después de este primer himno o narración aparece la segunda narración de la creación del mundo y del hombre. Otro día vamos a ver un poco más profundidad, pero están mezclados. Si uno no sabe,
entonces lee. Pero hay dos que se han juntado y no se contradicen, sino se complementan ambos. Aparentemente no están de acuerdo uno con el otro. Allí tenemos los días 1, 2, 3 en una narración de la creación del mundo, y en la segunda narración, capítulo 2, Dios ha creado al hombre, le ubicó en el jardín Edén, le regaló todo ese jardín y le advirtió con el primer mandamiento que puede comer de todo menos de un árbol en el jardín que había. De los demás podría disfrutar según, bueno, eso es lo que mencioné, de todos los árboles menos de uno. Luego, Dios se dirige al hombre que le había creado y dice, eso es interesante ahora lo que viene, no conviene que el hombre esté solo, eso dice Dios. Es interesante que el hombre de esto no se dio cuenta. El hombre no dijo, ay, yo estoy solito. Dios se ocupó por el hombre, no el hombre por sí mismo. Dios se dio cuenta, no conviene que el hombre esté solo. Hay una canción que dice, solo Dios basta. Es una frase de Santa Teresa de Ávila. Pero vemos aquí una paradoja, que al principio del libro del Génesis, en la narración afirma, no es bueno para que el hombre esté solo. Adán estaba cada día en el contacto con Dios, pero esto resultó que no basta, y se dio cuenta que precisamente Dios mismo. Imagínense cómo Dios se ocupó y se ocupa por cada uno de nosotros, mucho más que nosotros podemos imaginarnos. Por el momento, en grandes rasgos, veamos que Dios hace una operación con el hombre. Le presenta diferentes animales y mira qué nombres les va a poner, y cuando les da diferentes nombres se da cuenta de su identidad, que es muy diferente de los animales. El hombre se da cuenta que es diferente de los animales. Este es el perro, este es la jirafa y tigre y así. Y él es Adán. Entonces Dios le hizo dormir en el sueño profundo, sueño. Y tenemos la siguiente imagen de Dios como un médico de las 3 especialidades. Vemos cuáles son especialidades de Dios. Primero, anestesiólogo. ¿Por qué le hizo dormir? Luego, cirujano. Y por último, operación plástica. Entonces Dios en 3 especialidades, un gran médico vemos, sacó una de las costillas, de esa costilla construyó la mujer, al hombre modeló, a la mujer construyó. Luego la presenta a él. Aquí tenemos la siguiente imagen de Dios como el casamentero. Había sido que Dios también quiere que el hombre no esté solo, le presenta a la mujer. No tuvo muchas opciones en aquel entonces el hombre, pero acepta de primera, se enamoró de Eva inmediatamente. Así fue. Y cada uno de ellos es diferente. Uno es referente a la creación de 2 narraciones que tenemos. Uno es un himno litúrgico, el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto, sexto, y es un himno litúrgico que ellos utilizaban. Y el otro es una imagen simplemente bella que describe la narración. Pero ambas narraciones tocan la misma realidad, la creación del mundo y del hombre por Dios. Si alguien preguntará, ¿cómo creó el Señor el universo, Dios el universo, si en los 7 días? Porque alguien puede preguntarse, seguramente cuando uno era pequeño se preguntaba. Pero si así hacemos esta pregunta, esto va a significar que interpretamos los textos simbólicos de una manera literalmente, y ya es un grave error lo que hacen generalmente muchas sectas que toman al pie de la letra, y equivocación ya prácticamente ya le espera. Mientras tanto,
curiosear cómo se formó el universo pertenece a la ciencia. La religión no entra como, de ninguna manera. Eso corresponde a las ciencias naturales. En cambio, la fe religiosa nos pone frente a la verdad que el universo existe, es obra de Dios, y este hombre de antigüedad procura esta relación entre Dios, que es el amor, y el mundo y el hombre que ha sido llamado a la existencia. Procura descubrir y tener esa relación con Dios. Y lo presenta en esa narración de una forma simbólica. Y así, en aquella época, la gente de esta forma pensaba, imaginaba y lo narraba. Si queríamos utilizar una analogía, una comparación, miren, nosotros los que estamos aquí vamos, por ejemplo, ir a una peregrinación hacia Cacupé, caminando, por ejemplo, ¿no? Vamos, estamos. Y al regreso, cada uno, si escribe lo que vivió, va a ser bien distinto. Pero todos vamos a escribir de la misma cosa, de la misma peregrinación. Pero cada uno va a mirar desde otro punto de vista. Y en la Sagrada Escritura también tenemos el mismo hecho, pero de diferentes ópticas. Y cuando uno toma literalmente, no está de acuerdo. O los evangelios sinópticos llamados, ¿no? Mateo, Lucas y Marcos, a veces algunas pequeñas diferencias. Cada uno se fijó en otra cosa, pero en el fondo es una realidad que Dios quiso transmitir, y creo que cada uno de nosotros lo que escribiría, su experiencia sería una descripción verdadera, pero desde el punto de vista de cada uno. Y bien, entonces primeramente los israelitas se transmitía verbalmente, y recordemos lo que ya hemos dicho, cierto año, tiempos, aparece una crisis muy fuerte cuando están llevados al exilio, y ahí empiezan a tener una posibilidad de perder todo. Miren, algunos se van a Argentina y pueden perder prácticamente toda su identidad, aunque no se va como esclavo, pero fácilmente adapta. No digo que hay que vivir como un extraño, ¿no? Por ejemplo, los turcos que viven en Alemania, ya la tercera generación, ellos no se adaptan, o sea, siguen su ritmo, o sea, bastante difícil, ¿no? Es decir, pero mantienen su forma de ser. Y los israelitas también se mantenían gracias a todo lo que ellos transmitían de boca en boca. Entonces recordemos nomás que lo más importante que fue la salida de Egipto, luego los 10 mandamientos de lo que ya hemos hablado, y los 10 mandamientos lo que les orientaba la vida para no caer en un libertinaje y no caer y creer en dioses que habían. Por ejemplo, en Babilonia había un dios Marduk, bastante poderoso en sentido figurado, digo, ¿no? Los israelitas vieron, cuando se fueron a Babilonia, y vieron los edificios, o sea, mucho más elevado que lo que tenían ellos en Israel. Entonces pensaban, ¿será que Marduk es mucho más poderoso que nuestro Dios? Y algunos empezaron a creer que acá la vida es mucho más elevada que la que nosotros teníamos. Entonces los responsables del pueblo les trataban para que pisen la tierra, para que no caigan en un error, y lo que les ayudaba, los 10 mandamientos, sobre todo el primer mandamiento que conocemos, que fue un gran regalo. El hombre a su presencia divina, y nosotros ahora, ¿cómo respondemos a Dios? Respondemos de esta manera, de 2 maneras podemos responder, sobre todo a través, el hombre a su presencia divina responde con el comportamiento adecuado, que es la oración. ¿Y qué de esto resulta? Resulta que Dios está presente en los hechos de esta gente creyente en 2 maneras.
Dios está en dos maneras. Y voy a dar una comparación. A veces a Dios uno de nosotros también siente muy de cerca y a veces muy lejano. ¿Dónde está Dios? Y todo eso. Pero la fe nos debe dar esta garantía que Dios está aunque no lo sienta. Muchos se van a otras religiones porque no sienten, pero la fe no es sentir o no sentir. Y miren, cuando el pueblo de Israel estaba rompiendo las reglas, entonces Dios aparentemente se alejaba, pero no era el Dios que se alejaba, sino la gente. Y Dios era fiel porque nunca rompió la alianza con el pueblo lo que se alejaba. Y cuando el pueblo era fiel a Dios, había paz, había progreso y viceversa. Y creo que nosotros también podemos algo semejante experimentar. Y nosotros, y esa segunda presencia de Dios aparentemente lejana, tal vez una analogía no es la más correcta, pero más o menos. Por ejemplo, algún familiar se ausenta de nuestra familia, se va lejos y dentro de medio año va a volver tal vez, ¿no? Pero nosotros sentimos su ausencia, sabemos que Él está, y deseamos para que esté, pero esa ausencia provoca algo en nosotros, pero sabemos que Él está aunque en otra parte del mundo, pero Él está. Y cuando regresa, una inmensa siempre alegría. Y eso es lo que experimentaba siempre el pueblo de Israel. Cuando se alejaba, entonces experimentaba esa lejanía aparentemente de Dios. Y en esto consiste en que lo que empezamos hoy nuestra conferencia, que el más grande misterio que lleva la fe en Dios único decide esto, que esta fe en Dios único nos hace consciente y revela que Dios es el amor. Y a este grado, a pesar de todas las infidelidades humanas y deslealtades, Él siempre es fiel a sí mismo. Esa es una garantía, pero no perdamos nunca. Podemos alejarnos de Dios, pero Dios jamás nos va a dejar. Y muchos se desesperan a veces y cometen muchos errores hasta pierden la vida, porque ya sienten un vacío. Por eso siempre podemos volver junto a Dios. Esa es una realmente buena noticia. Nunca Dios nos va a heredar tampoco. Miren cómo aquel hijo pródigo, cómo le recibió. Impresionante. Por tanto, regresaban a él el pueblo de Israel. En la historia de las naciones, de los hombres, dependía de los lazos con Dios. Si eran buenos vínculos, realmente el pueblo de Israel progresaba y eso se sentía. ¿Quién avisaba que estaba mal? Los profetas. ¿Y quién eran? ¿Quiénes eran los profetas? Según nuestra óptica de ver, los profetas es el hombre que anuncia el futuro, pero no es así. Esto no es el concepto bíblico. Según la Sagrada Escritura y según la realidad histórica que la Sagrada Escritura describe, el profeta es el hombre el cual mira el presente, lo evalúa, juzga el pasado desde el punto de vista de Dios. Evalúa lo que hemos vivido, el pueblo, y cómo estamos ahora, y cómo qué debemos cambiar. Todo esto para que a la luz de esta evaluación religiosa del presente y del pasado, para construir el futuro. No anunciar el futuro, pues el profeta no es meteorólogo. El profeta quiere tener una viva influencia en el comportamiento de la gente. Y hay profetas, seguramente un día vamos a hablar de algunos,
que no fueron queridos porque no decían lo que el rey quería escuchar. Y a veces los hijos también no quieren escuchar lo que mamá y papá dicen, porque ya sabemos, no quieren hacer lo que deben hacer, y el pueblo de Israel algo muy parecido. Por eso se llama a la gente para que deje el mal y que se dirija hacia el bien, los profetas. Cuando se lee los libros de los profetas, entonces no hay allí demasiado lo que va a hacer, sino cómo la gente debe volver, porque se alejó ya demasiado de los mandamientos. ¿Y qué nos puede extrañar? En algunas profecías que mencioné, creo que en el primer encuentro, la dureza de parte de los profetas, la dureza, agudeza, determinación e intransigencia de esas amonestaciones que hacían. Las amonestaciones dirigidas hacia los jefes religiosos y políticos, las amonestaciones formuladas tan fuerte y duramente que debidamente hoy es ya difícil encontrarse para que se formule hasta tan lejos con esas expresiones que tenemos en la Sagrada Escritura, tan fuertes que a pesar que tan fuertes no se quitó de la Sagrada Escritura. Eso es también importante. Mencioné el libro de Ezequiel, capítulo 16, es uno de los capítulos más fuertes que tenemos, después 20 y 23, el profeta Ezequiel. Allí tenemos tan fuerte retrospección de la historia que hasta el día de hoy los judíos dicen que esos tres capítulos, 16, 20 y 23 de Ezequiel, pueden leer los hombres que han cumplido 30 años recién. Los que tienen 29, no. 30 años cumplidos, y antes de esta edad no pueden, no deben leer. El capítulo 16 en público no se lee nunca. Tampoco se lo proclama en la iglesia, no hay en la liturgia. Puede extrañarnos, sorprender, pero por motivo de la dureza y formulación de las palabras, la dureza de las comparaciones imágenes, pero también de las condenaciones que ahí se encuentran. Mejor no leer antes de dormir, no leer. Si hoy van a leer, de repente no. Ahora vamos a tener curiosidad y vamos a ver. Pues vemos que este pensamiento sobre la relación con Dios se realizaba muy valiente, bravo y muy intransigentemente. Ezequiel muy fuerte. Podemos extrañarnos que estos anuncios se quedaron por el escrito, porque siempre existe la tentación para que no lo incomoda a nadie. Eso es lo que la iglesia de hoy demasiado hace a la situación real. Lo que es muy fuerte para suavizar, cambiar, omitir. Cuando alguien me dice, ay, Jesús es tan bueno. No, pero si alguien lee el Evangelio, Jesús duramente también se dirigía a la gente. Yo nunca me explico cuando aquel joven rico que quería ser, era tan bueno, pero tan buenazo, cumplía todo. Y Jesús le dice, bueno, si quieres lograr la vida eterna, vende todo lo que tenés y vení detrás de él. Y se quedó triste. ¿Y qué hizo Jesús? No se fue detrás de él. ¿Sabes qué, joven? Yo quiero que estés porque me falta uno. Puedes tener lo que tienes, la mitad por lo menos. No dijo eso Jesús, le dejó. Y capaz que Jesús pensaba para que sea un apóstol más. Tenía una tarea preparada para él. Y él no quería, estaba tan pegado a los bienes y aparentemente cumplía todo. Y Jesús le pone un poquito más, ¿no? Y Pedro y su hermano Andrés, Juan, dejaron todo. Miren la diferencia de seguir a Jesús. Uno calcula y otro inmediatamente deja. Incluso Juan y
y Santiago dejaron a su papá. ¿Cuánta gente no se fue al seminario porque y papá y mamá y quién va a estar con papi y mamá? Padre Tadeo, por ejemplo, que lo conocen algunos, 3 hermanos y 2 hermanos se fueron al seminario. Y los padres se quedaron solos, bueno, ya fallecieron. Pero no puede decirnos, si Dios me llama, ya me voy. Porque si no, estoy frustrando el designio de Dios. Imagínense, eso es grave. Entonces, esos 3 capítulos son muy graves. Recomiendo mañana por la mañana después de un buen desayuno. Yo leí todo ese. Bueno, pero pueden leer con más profundidad. Pero Jesús también se ponía nervioso porque cuando encontró que estaban comerciando enfrente del templo, les tumbó todo y les retó. Es un enojo santo. Sí. ¿Cómo? Ahora ya estoy más tranquila, mis enojos son santos. Sí, claro, si uno se compara con Jesús, bueno, me enojé, pero no agarré látigo y no empecé a tirar a la gente, ¿verdad? Mi enojo, y uno se justifica, no me enojé todavía en mi vida como Jesús. Pero sus palabras también fueron duras, ¿no? Así Sí, que le habló a nadie. claro, pero algunos piensan, no, Jesús es bonito, Jesús me va a besar, Jesús no. Es verdad que Jesús es misericordioso, ¿no? No repitió nunca ninguna palabra, lo que dijo ya dijo y ahí está, y así es. Y después, bueno, después en 1250 es la situación con Moisés, que Dios se manifiesta a Moisés, se revela y entra mucho más profundamente en la vida del hombre, empieza incluso a hablar con Moisés. Escuchamos prácticamente cada día del que lee en primera lectura, y luego están saliendo, o sea, Dios entró prácticamente en la vida del pueblo de Israel. Ya hablamos que tenía que optar por algún pueblo, porque, bueno, cualquier de las naciones ya no importa, ¿no? Podrían ser también paraguayos, alemanes, polacos, norteamericanos y quién sabe más, ¿verdad? Pero eligió al pueblo de Israel, y seguramente una de las preguntas que vamos a hacer a Jesús en el cielo, entonces vamos, ¿y por qué esto? Y bueno, y veremos. Y luego ellos empezaron a escribir en el siglo VI los libros. ¿Y cómo escribieron? Escribieron ellos en un rollo, y prácticamente el rollo estaba no dividido, pero les costaba para leer esto, entonces dividieron en 5 libros. Pentateuco se dice, ¿no? Libro de Moisés, los primeros 5 libros no tienen títulos. La primera palabra es el título del libro. Génesis, porque la primera palabra, ¿no? Éxodo, la primera palabra. Y los primeros libros, Pentateuco, los más sagrados para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo. Y de a poco voy a presentar enseguida para que no busquemos en los textos, ¿no? Pero, y muy interesante que, bueno, ellos estuvieron bajo régimen de los asirios, de los babilonios, y luego ganó las batallas, como en la antigüedad sucedían los persas. El famoso rey Cyrus permitió volver a pueblo de Israel a su tierra natal, a Israel. Y saben que este decreto que Cyrus hizo está tanto en la Sagrada Escritura como también el mismo decreto de Cyrus en Londres, lo que él mandó escribir, y coincide, es decir, la historiedad universal confirma lo que se encuentra en la Sagrada Escritura.
Por tanto, lo que tenemos en la Sagrada Escritura existe independientemente como el decreto reinado, y esto subraya la historicidad de este decreto. Pues Cyrus permitió volver a los judíos que fueron deportados por los asirios y babilonios a su tierra natal. Ellos regresaron y pueden reconstruir a Jerusalén el templo, pero necesitan algo más. ¿Y qué era ese algo más? Y eso, con esto vamos a ir cerrando. Ha sido reconstruido el templo, también la ciudad de Jerusalén, y en la mitad del siglo V, alrededor de 458, aparece en Jerusalén el sacerdote Esdras, el cual quiere animar a sus compatriotas la fidelidad a Dios. Y por primera vez, al lado del templo de Jerusalén, donde se ofrecían los sacrificios de los animales, tiene lugar el culto que anteriormente nunca se ha oído. Algo, por primera vez, algo ha sucedido. Este acontecimiento está narrado en el libro de Nehemías, capítulo 8. Ahora sí, enseguida voy a mostrar. El recuerdo que se refiere al acontecimiento que tuvo lugar en la mitad del siglo V a.C. Cuando llegó el séptimo mes, leemos, el séptimo mes fue el mismo tiempo, el primer mes de otoño. Bueno, eso no vamos a entrar demasiado en los detalles. Los israelitas después del exilio ya se organizaron y ya vivieron en sus casas, pero resulta que el templo y los sacrificios no bastarán. Y hay algo ese más. ¿Y qué era? Se necesitaba ese algo más. Entonces se ha reunido todo el pueblo en la plaza delante de la puerta del agua y exigía del escritor Esdras para que traiga el libro de la ley de Moisés por primera vez, el cual el Señor dio a Israel. Por primera vez escuchamos de esto, que pueblo, los fieles, exigen para que trajeran el libro, el texto. Hemos dicho anteriormente que toda la tradición ha sido transmitida verbalmente. En el siglo VI se formó la primera colección, el cual perpetuó el acontecimiento de la salida de Egipto, los recuerdos de los patriarcas, como también la profesión de la fe en Dios Creador, como también toda la legislación, el cual resultaba la alianza que lo hizo Dios con el pueblo junto a la montaña Sinaí. Todo lo que contiene el Pentateuco. Y el pueblo fiel pide, o mejor dicho, exige al sacerdote Esdras para que ese texto les traiga y que lo lea. Entonces el sacerdote, que hasta este momento hacía las ofrendas de los animales, ahora recibe una nueva tarea. A partir de este momento ya no van a ser las ofrendas de animales. Es decir, su deber será para que la gente conozca el texto, la gente con el libro. Tenemos Nehemías 8:10. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, integrada por los hombres, las mujeres y por todos los que tenían uso de razón. Por lo tanto, tenemos por primera vez una comunidad, sobre todo los hombres, porque la religión de los judíos era de hombres, pero vemos que también, aparte de hombres, estaban mujeres, algo muy importante, y todos los que podían entender. Lo que faltaban eran los bebés, porque no tienen el uso de razón. Pero los demás sí, adolescentes y jóvenes. Aparece, por lo tanto, la primera comunidad junto a la puerta del agua y leía este libro. Luego, desde el alba hasta promediar el día,
leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley, con atención, ¿no? Es que el domingo la primera lectura, en la mitad ya estoy llorando. Y yo lo que voy a cocinar, ¿quién me va a visitar? Yo por lo menos cocino tanto. ¿Pero qué voy a comprar y qué voy a comer? ¿Quién me va a visitar? Entonces el remanente que Dios salvó de entre el pueblo de Israel, ellos lo que exigieron Ellos volvieron. y exigieron que se lean. Sí, y ellos volvieron, tenían su libro sagrado, el Pentateuco, y el pueblo ya estaba ansioso. Es interesante. Y desde ahí ya fueron cambiando. Por primera vez, eso en Nehemías, en 8:2, por primera vez se encuentran de esta manera, ¿no? ¿Y se tiene data de qué época más o menos? ¿Cómo? ¿De qué época más o Sí, menos? no sé. Siglo V, sí, 400 y algo, ¿no? O sea, 400 antes de Cristo, eso sucedió, así más o menos, ¿no? Ya estamos. Y con Jesús ya se eliminó completamente los sacrificios. Ha sido la segunda mitad de septiembre y en Jerusalén, en ese momento cuando se proclamó, hacía un calorcito y al mediodía incluso hacía mucho calor. Y quiero subrayar que aquí es la primera mención de que existía el libro sagrado. Por primera vez en la Sagrada Escritura, aquí aparece el libro de la ley sagrado que existía justamente en esta parte de la Sagrada Escritura. Y la primera mención, la lectura litúrgica ante los hombres, mujeres y niños. Eso antes no existía. Versículo 4. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima, de manera que había hecho para esa ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matías, Sema, Ananías, Urías, Hilquías, Maaseías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Jasún, Hasbataná, Zacarías y Mesulam, sus ayudantes, ¿no? Estaban, lo mismo tenemos nosotros. Tenemos en la iglesia, cuando ustedes están cantando, están proclamando y el sacerdote, también siempre tenemos una tarima. Y miren, desde aquella vez tenemos en nuestra iglesia. Eso es, se sacó de esto, ¿no? De aquella época. Y Esdras en el medio de ellos. Ha sido solemne proclamación del libro sagrado, Torah, porque así se lo llama. En otras palabras, la solemne lectura del Pentateuco de Moisés, nos enteramos de este fragmento que en el año 458 antes de Cristo, este Pentateuco ya existía, ¿no? Que ya existía, pero fue escrito en Babilonia, que se lo proclamó de una manera solemne. Y no solamente esto, miren. 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto de todo el pueblo, y cuando abrió, todo el pueblo se puso de pie. Es decir, no era una novela, el pueblo sentía. Y nosotros cuando tenemos el Evangelio, nos ponemos de pie también. Aunque los que vienen a bautizar cada 10 años no saben que tienen que ponerse de pie. Los que se casan, por ejemplo, y pisan el templo después de 10 años tampoco saben que hay que levantarse. Si yo no hago esto, entonces no van a entender, ¿no? Y miren acá, no se les ordenó, se abrió el libro sagrado y la gente, y por el respeto. ¿Ves? Y todos nosotros tenemos desde aquella vez. Ese es 5, sí. Ven la analogía en nuestras asambleas litúrgicas, especialmente en el Evangelio. Y esto tiene su principio a ese acontecimiento. Nosotros hacemos de la misma manera como hacían hace 2000 años.
Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén. Luego se inclinaron, se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Sentían que el libro era santo, kadosh, diferente de otros escritos que habían también, totalmente, ¿no? ¿Se recuerdan qué quiere decir amén, amén? Si es verdad, así es. No, es así sea. Es verdad, así es. Es verdad, así es. Es doble afirmación. Así sea es muy débil, muy débil. Por eso, de hecho, no sé, es muy difícil de explicar, dicen, ¿no? Pero leí me gustó esta doble afirmación. Y luego, y sigue el texto. Y ya estamos por José Ballí, Serebias, Lamil, Acub, Sabatai, Odías, Masaesías, Kelitá, Azarías, Josabat, Hanán y Pelatías, los levitas, exponían la ley al pueblo que se mantenía en sus puestos. No sé cómo ellos aguantaron estando de pie, porque cuando van a leer más, todo el tiempo de pie estaban, ¿no? Y ahora, y sigue. Por tanto, se leía ese rollo de la ley de Dios explícitamente con la explicación. Entonces el pueblo comprendía la lectura. Y aquí llegamos a la conclusión de nuestra reflexión. Podemos imaginarnos al sacerdote Esdras proclamando y miles de fieles que lo escuchan, porque de lejos no se oía, no tenían aparatos. Entonces, ¿qué hacían? Los levitas transmitían, repetían el contenido a lo que estaba más lejos. Radio Soho, pero sin cambiar, digamos, ¿no? Porque a ver, Radio Soho y bueno, empieza una noticia y termina totalmente otra cosa. Y ahora los científicos están divididos, y con esto termino, pero para eso existen los científicos. Algunos dicen que Esdras explicaba, daba homilía, porque estaba en hebreo, y él hacía una homilía, explicaba. Y otros dicen no, que el pueblo ya no entendía hebreo y él traducía a arameo lo que el pueblo, digamos, aprendió y no hablaban en hebreo, ¿no? Eso es la diferencia. O sea, los científicos no están de acuerdo si él daba la homilía cuando explicaba o estaba traduciendo a arameo. Y bien, y así entonces Nehemías, cuando uno no sabe, podemos leer este libro sin darnos cuenta que es tan importante. Ahora, y ustedes pueden ver, creo que el pueblo de Dios explica que es una acción litúrgica en Nehemías 8, un subtítulo, digamos, que aparece, explica un poco. Y bueno, así llegamos hasta el final del día de hoy. La próxima vez serían 4 dimensiones del lenguaje de la Sagrada Escritura y qué descubrieron los alemanes científicos en la Sagrada Escritura, sobre todo en Pentateuco. 2 cosas muy interesantes lo que ellos han descubierto, y luego 4 lenguajes en la Sagrada Escritura, que algún lenguaje nos puede sorprender porque es muy sensual y porque así aparece, y eso se adapta a nuestra vida real, se compara y se entiende mejor cuando uno lee, después hace una lectura personal de la Sagrada Escritura. 4 dimensiones, lo que también nosotros en la vida cotidiana utilizamos y no nos damos cuenta, pero también está en la Sagrada Escritura. Eso voy a explicar la próxima vez, si todo anda bien. Creo que sí. Bien, demos entonces gloria a Dios uno y Trino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y leer algo más elevado para dormir bien. Sí. 16 versículos.